Hermanos amados, nuevamente muy buenos días. Vamos a ir a la palabra del Señor, a Primera de Timoteo, capítulo 3, y aunque expondremos desde el versículo 2 hasta el versículo 7, en un momento vamos a hacer la lectura completa del texto. Pero antes de exponer el texto que vamos a estar considerando en esta mañana, permítanme las siguientes palabras a modo de introducción. Cuando los niños están pequeñitos, como es el caso de uno de mis hijos, el mayor que tiene 4 años, en el colegio le enseñan a hacer las letras cuando la maestra ya ha hecho previamente unas letras para él. ¿Me explico? Le van a enseñar a hacer una letra, la dibujan y él tiene que aprender a hacer esa letra trazando por las líneas que la maestra ya trazó para que él las vaya aprendiendo. En algunas oportunidades se ponen más creativos y entonces nos piden que el niño ponga lentejas, que ponga arroz y que ponga papelitos para llenar las letras. Lo que siempre he visto, mis hermanos, es que al niño se le pide que aprenda a la luz de un direccionamiento que establecen sus maestras. Nunca he visto que en el cuaderno de notas se le pida a mi hijo que invente nuevas letras, o que escriba letras de las que nunca se les ha dado un previo direccionamiento. Lo que siempre vemos es que hay una instrucción, una guía, y él lo único que tiene que hacer es conformarse a esa guía que sus maestras le están dando. Y digo estas palabras, mis hermanos, porque algo así similar ocurre con nosotros, con la iglesia. El Señor nos ha trazado las líneas que Él quiere que conozcamos y aprendamos, y nosotros, mis hermanos, no fuimos llamados a la novedad. No fuimos llamados a ser novedosos o a inventar estrategias modernas para tratar de establecer lo que nosotros consideramos que está bien o no. El texto que estaremos estudiando esta mañana hace referencia a los requisitos que Dios establece para que un hombre llegue a ser pastor dentro de la iglesia. Lo que quiero señalar es, hermanos, que nosotros no fuimos llamados a ser muy novedosos en cuanto a estos requisitos. Dios ya los estableció. Él ya puso las líneas y nosotros solo tenemos que observarlas. Ahora bien, ¿cuáles son esas líneas? ¿Cuáles son esos direccionamientos que Dios dio a su iglesia en relación a la elección de sus ministros? Uno de los textos, ya lo hemos mencionado, es Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 7. Y el otro texto es Tito capítulo 1, versículo 5 en adelante. Vamos a leer los dos textos, mis hermanos. Y escuchen con atención, esto que vamos a leer es lo que Dios exige de cada hombre que anhela servir como ministro del Evangelio. Vamos a leer Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. Leamos la palabra del Señor. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Amén. Muy bien, vamos unas páginas más adelante a Tito capítulo 1 y leeremos desde el versículo 5 en adelante. Tito 1, versículo 5 en adelante. ¿Estamos todos allí, mis hermanos? Muy bien, dice la palabra del Señor. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere, ¿qué dice el texto? Irreprensible,
marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, escuchen esta expresión preciosa, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Muy bien, mis hermanos, esto es lo que Dios exige de aquellos o demanda de aquellos que están en el ministerio o anhelan entrar al ministerio. Pero antes de empezar a considerar los muchos bellos detalles que contiene este texto, permítanme tomarme un tiempo para hacer algunas notas aclaratorias que establecerán el orden del sermón que se desarrollará en esta mañana. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente, hermanos. Mi propósito con este sermón no es explicar versículo a versículo, porque si sumamos los dos textos sería una porción muy amplia y en ese sentido no podríamos exponerlo como se quisiera en una sola unidad. Así que lo que yo haré será tomar las ideas generales de los dos textos, tratando de mezclarlos y establecer los principios más evidentes que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña aquí como requisitos para los pastores. Esa es la primera aclaración. En segundo lugar, quiero mencionar lo siguiente, hermanos. Las dos listas de requisitos que acabamos de leer, tanto en Primera de Timoteo capítulo 3 como en Tito capítulo 1, escúchenme con atención, no son unas listas de sugerencias. Pablo no está sugiriendo aquí algo que la iglesia sencillamente pueda considerar si quiere o no tener en cuenta a la hora de elegir a sus ministros. Mis hermanos amados, los requisitos que acabamos de leer en estas listas es lo que Dios espera que haya en cada verdadero pastor de la iglesia de Cristo, sin importar qué. Lo que acabamos de leer, mis hermanos, estos dos textos es lo que se tiene que encontrar en la vida de un pastor, sin importar su nacionalidad, sin importar su posición económica, sin importar la época en la que esté viviendo. Todo lo que este texto dice es lo que tiene que ser visto en la vida de aquel que está en el ministerio o anhela el ministerio. Tan cierto es esto, mis hermanos, que no es una sugerencia, que el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 inicia diciendo, pero es necesario que, noten, no es una sugerencia, no es sencillamente como que podamos considerarlo como si nos pareciera bien o no. Hermanos, estos requisitos, repito, deben estar presentes en cada pastor de la iglesia de Cristo. Y con esto, lo que quiero resaltar es algo, hermanos, que he mencionado a lo largo de los sermones que el Señor me ha concedido exponer de esta serie. El texto dice que es necesario, hablando de estos requisitos. ¿Ven la importancia de esto? Lo que quiero es que ustedes en su mente recuerden, mis queridos hermanos, que esta doctrina es muy importante para la iglesia de Cristo. Es necesario que esto sea visible en la vida de los que aspiran al ministerio. Bueno, eso hace que sea entendible que esto es necesario en su conocimiento. La iglesia necesita saber esto para poder identificar a sus pastores. Pero permítanme hacer una aclaración adicional. A lo largo de esta exposición, yo no me voy a detener a tratar asuntos controversiales que se deriven de la interpretación o de preguntas particulares que ustedes tengan en relación a este texto. Yo más bien me enfocaré en exponer el texto según su naturaleza. Y lo que el texto dice, lo que debe tener un ministro es esto. Y eso es lo que yo haré. Si ustedes tienen preguntas particulares respecto al texto y la forma en cómo se debe aplicar en algunos escenarios,
Bueno, mis hermanos, aquí tienen a sus pastores y hermanos entendidos en la palabra del Señor que seguramente les pueden ayudar a responder esas preguntas puntuales. Una última aclaración, mis hermanos. Noten que el texto dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, y viene todo lo demás. La aclaración es esta. En nuestra cultura, la expresión obispo no es exactamente lo mismo que significaba en el momento en que estas palabras se estaban escribiendo. Para nuestra cultura, un obispo es algo así como un supervisor que ejerce control sobre una región. Lo que implica es que este obispo, si se le compara con los que él está supervisando, él tenga un grado de autoridad mayor. No es así como se veían los obispos en este contexto. Para hacerlo simple, un obispo en el Nuevo Testamento es sencillamente un pastor. El obispado es una palabra que se utiliza para hablar del oficio del pastor. Lo mismo que ocurre con la expresión ancianos. Son palabras sinónimas que están hablando del mismo asunto. Así que cuando leamos obispo, los requisitos del obispo, estamos hablando de los requisitos del pastor. Veamos un ejemplo de esto en Tito capítulo 1, versículo 5. Yo lo leo para ustedes. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. ¿Qué es lo que está pidiendo Pablo? Que se establezcan pastores, obispos, que es lo mismo. Muy bien, ya he hecho las aclaraciones pertinentes. Ahora sí, mis hermanos, vayamos al texto. Una cosa más. Cada vez que yo diga, vamos a ir a nuestro texto, el texto base será primera de Timoteo capítulo 3. Eventualmente citaré a Tito como complementario, pero yo se los haré saber. Pero siempre que diga, vamos a nuestro texto, es a primera de Timoteo capítulo 3. Con eso en mente, vayamos a nuestro texto. Nuestro texto dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Pero que es necesario que el obispo sea, ¿qué dice allí? Irreprensible. Hermanos, si ustedes observan con detenimiento, tanto en el texto de primera de Timoteo como Tito, la expresión irreprensible aparece de primeras. Y si ustedes han leído con detenimiento los escritos del apóstol Pablo, ya habrán notado que al apóstol Pablo le gusta hacer listas. Es muy usual encontrarlo haciendo listas, pero si ustedes leen con más detenimiento, notarán que el apóstol Pablo es muy intencional en la primera palabra que utiliza dentro de sus listas, porque en los escritos del apóstol Pablo, la primera palabra es algo así como un título, como un encabezado, y a la luz de ese encabezado se desarrollan el resto de ideas. ¿Me hago entender? Es como si Pablo dijera, por ejemplo, o lo voy a explicar más bien así, no es un ejemplo, es una realidad. Pablo está diciendo que el ministro debe ser irreprensible en relación a los siguientes aspectos. Después de la irreprensibilidad que viene, ¿cuál es el siguiente punto? Marido de una sola mujer. Así que el punto es este. Pablo dice, el ministro debe ser irreprensible de acuerdo a los siguientes puntos. Irreprensible según las mujeres. Irreprensible en su hogar. Irreprensible en y cada uno de los puntos que vienen a continuación. Ahora, hecha esta aclaración, viene una pregunta importante. Ok, pastor, ¿pero qué significa la irreprensibilidad? Ok, ya entendemos que este es el título y que todos los otros puntos van a explicar esa irreprensibilidad, pero ¿qué significa esto? Esta expresión en el original hace referencia a alguien que no puede ser sujetado, que no puede ser tomado, que no puede ser agarrado para llevarlo y presentarse a un juicio justo. Es como alguien al quien no se puede capturar, por decirlo de alguna forma. Así que el irreprensible ciertamente puede ser alguien acusable. Es decir, que sea irreprensible no significa que no se le pueda acusar, pero las acusaciones contra este irreprensible no deben tener éxito. ¿Me hago entender? Lo pueden acusar, pero no lo pueden encontrar en la falta. Sus acusaciones deben quedar en el aire o sin fundamento si este hombre es realmente irreprensible. En otras palabras, hermanos,
Lo que el apóstol Pablo está diciendo en la expresión irreprensibilidad es que el hombre que está en el ministerio debe estar por encima de todo reproche. Lo diré otra vez. El hombre que está en el ministerio debe estar por encima de todo reproche. ¿Y cómo hacemos para determinar que está por encima de todo reproche? Pues debemos examinar la vida de ese hombre a la luz de las calificaciones específicas que acabamos de leer en el texto de 1 de Timoteo 3 y de Tito capítulo 1. Por ejemplo, si se encuentra con que un hombre no es irreprensible en cuanto a su trato a las mujeres, la iglesia no tiene que rascarse la cabeza y pensar en qué hacer con este hombre, porque el texto ya nos dice claramente lo que se espera de él en relación a las mujeres. ¿Me hago entender, mis hermanos? Muy bien. En palabras más resumidas, podemos decir, mis hermanos, que la irreprensibilidad es una referencia a que el ministro debe a toda costa perseguir una vida santa. El ministro sigue siendo un pecador, sigue teniendo defectos en muchos aspectos de su vida. Y escuchen con atención, el ministro nunca es ni será un hombre perfecto y sin pecado. Bueno, eso solamente aplicaría a nuestro bendito Señor Jesucristo. Sin embargo, a pesar de que Él no llega a esa categoría de perfección, lo que encontramos en este texto, mis hermanos, es que la iglesia, todos nosotros, debemos saber distinguir entre un hombre que lucha ferozmente contra el pecado, que mortifica el pecado diariamente, que se aferra a la cruz, que se arrepiente, que no deja avanzar el pecado. Debemos distinguir entre un hombre con estas características y un hombre que ha hecho las paces con el pecado hace tiempo, hicieron una tregua y él ya no tiene problema con vivir una vida contraria a la palabra del Señor. En otras palabras, la irreprensibilidad no es una exigencia de perfección, pero la irreprensibilidad sí es claramente una indicación a que el ministro debe caminar en una búsqueda insaciable por vivir santamente delante de su Señor. Escuchen, hermanos, lo que dice William Hendriksen comentando este asunto. Él dijo: los enemigos de un ministro pueden traer toda clase de acusaciones. Recuerden, ser irreprensible no significa que no se le pueda acusar. Bueno, pueden traer toda clase de acusaciones, pero los cargos que ellos traigan deben resultar falsos cuando se empleen métodos justos de investigación. En otras palabras, pueda que a un ministro se le acuse de ser un ladrón, pero la acusación en sí misma no lo descalifica para seguir siendo un ministro. Se debe indagar, y como dice Hendriksen, se debe hacer una investigación justa para determinar si este hombre ha manchado o no su testimonio con el pecado de la avaricia. Si después de la investigación se descubre que la acusación no tenía fundamento, debe entonces determinarse la inocencia del acusado y debe darse testimonio de que entonces ese hombre no era reprensible en cuanto a ese pecado. Varones, hermanos que me escuchan, que anhelan servir a Cristo como oficiales del Evangelio, presten atención a esto que diré a continuación. Este es el punto de la irreprensibilidad. Es imposible tener un ministerio que glorifique a Dios si ese ministerio no se respalda por una vida personal de devoción y santidad. Lo voy a repetir otra vez. Es imposible que tengas un ministerio que glorifique a Dios si ese ministerio no se respalda por una vida de devoción personal y de santidad delante del Señor. Y es que en un sentido pragmático, hermanos, es, entre comillas, fácil pararse detrás de un púlpito para señalar los pecados de los hombres. Pero cuán importante es
que antes de hacer el ejercicio de condenar el pecado público o privado de los hermanos, ese ministro ya los haya condenado primero en él, haya muerto a sí mismo y se haya aferrado a la cruz? Porque recuerden, hermanos, ¿quién es un ministro? ¿Qué hay detrás de esta investidura? Un mendigo que ha encontrado pan y le está diciendo a otros mendigos dónde pueden ir a saciarse. El puritano Richard Baxter reflexiona sobre este asunto y escribe lo siguiente. Escuchémoslo con atención. Debes tener cuidado de modo que tu ejemplo no desdiga tu enseñanza, a fin de que no te conviertas en una piedra de tropiezo para los ciegos o que seas una ocasión de ruina. Debes tener cuidado para que con tu vida no digas lo contrario que dices con tu lengua, siendo entonces un estorbo para tu propia obra. Una palabra orgullosa, una expresión poco amable, una actitud autoritaria, una contienda innecesaria, una acción codiciosa puede apagar la voz de un sermón y hacer que se pierda el fruto de todo lo que se está haciendo. En otras palabras, hermanos, no cabe la menor duda que el testimonio personal de un hombre es importantísimo en el ministerio. Tan cierto es esto que el apóstol Pablo, para hablar de los requisitos de un hombre para el ministerio, encabeza la lista diciendo que debe ser irreprensible. Así de importante es el testimonio personal de este hombre. ¿Se le puede acusar? Sí, pero las acusaciones no deberían tener éxito si es que este hombre realmente ha sido llamado por Cristo al ministerio. Ahora bien, eso es lo que significa la irreprensibilidad. Lo que haremos a continuación es tratar de dividir los dos textos en 7 categorías que explican la irreprensibilidad. Así que, hermanos, para quienes toman nota, aquí viene el punto número 1. El ministro debe ser irreprensible en relación a las mujeres. Lo voy a repetir, punto número 1. El ministro debe ser irreprensible en relación a las mujeres. Vayamos a nuestro texto, versículo 2. Dice la palabra del Señor: pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué dice después? Marido de una sola mujer. Explícitamente hablando, uno puede pensar que el texto está haciendo una referencia a que el ministro no debe ser un hombre polígamo, es decir, que no debe estar casado con más de una mujer. Sin embargo, mis hermanos, el texto va un poco más allá. No solamente está haciendo una referencia al estado civil o legal de un hombre en relación a un compromiso formal que haya contraído con una mujer en el vínculo matrimonial. Digo que va un poco más allá porque si uno observa el texto en una traducción textual, la expresión podría traducirse no como marido de una sola mujer, sino como hombre de una sola mujer. Lo que quiero señalar es que aquí se indica algo más de si está o no casado. Lo que señala el texto, mis hermanos, en realidad es una calificación moral. En otras palabras, mis hermanos, el ministro, lo que está señalando el texto es que debe ser moralmente puro en relación a todas las mujeres. Eso es lo que señala el texto. Debe ser puro en relación a las mujeres, partiendo desde aspectos tan elementales como este. Un pastor no puede ser un hombre coqueto con las mujeres. Alguien podría decir, pero no está cayendo en un adulterio. Bueno, está pagando la cuota inicial del mismo. El ministro no puede ser coqueto con las mujeres. Debe ser un hombre moralmente puro con ellas. En sus interacciones con las mujeres dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, este hombre debe ser incuestionablemente puro en acciones, pero también en palabras y en pensamientos. Todos nosotros, varones, nos relacionamos con mujeres no creyentes.
cuando usted va a hacer la fila al banco, la cajera que lo atiende, en el supermercado, en el gimnasio. Bueno, con esas mujeres usted debe ser moralmente puro. Con sus hermanas en la iglesia debe ser moralmente puro. No solamente es una demanda de acciones, sino que también es una demanda de expresiones, de palabras y sobre todo de donde empiezan, del pensamiento. En otras palabras, el ministro, mis hermanos amados, debe ser un hombre que dé ejemplo a la iglesia de Cristo de lo que significa serle fiel a su esposa en todos los sentidos. La infidelidad, queridos hermanos, es un pecado terrible. Es quizá uno de los pecados que la palabra del Señor se enfoca en exponer como horripilante. Una y otra vez nos hace advertencias en relación a este terrible pecado, porque las consecuencias son terribles, desastrosas. Un ministro debe tener una moralidad incuestionable y debe caracterizarse, de acuerdo a este requerimiento, por serle enteramente fiel y leal a su única esposa. Y eso es lo que significa la irreprensibilidad en cuanto a las mujeres. Vamos al punto número 2. El ministro debe ser irreprochable en su hogar o irreprensible en su hogar. Vayamos a nuestro texto, el versículo 4. Dice así la palabra del Señor: que el ministro gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es importante porque la forma en la que un hombre gestiona el cuidado de su hogar revela si este hombre es un hombre diligente o es un hombre perezoso. Ahora, cuando las escrituras nos hablan de los ministros, nos habla de hombres que tienen que ser diligentes para poder llevar adelante su labor. Si un hombre no es diligente para gobernar su hogar en el temor del Señor y para tener a sus hijos o criarlos en toda sujeción en el temor del Señor, naturalmente lo que debemos concluir es que este hombre no está calificado para gobernar la iglesia de Cristo. Escucha lo que comenta el pastor Jeffrey Johnson respecto a este asunto. Él dice, de los ministros dice lo siguiente: aunque delegues en tu esposa muchas de las responsabilidades cotidianas del hogar, el ministro debe saber lo que está ocurriendo siempre al interior del hogar. Por ejemplo, él debe estar al tanto de las finanzas familiares. Él debe saber cuánto entra y en qué se está gastando. Ahora escucha la conclusión que es preciosa. Él dice, si no es diligente en un asunto tan esencial y tan obvio como la administración de los recursos familiares, pues no se puede esperar que esté a la altura de un desafío tan grande como lo es ser un pastor. Si un hombre no cuida a su esposa y si un hombre no cuida a sus hijos, es predecible que ese mismo patrón de conducta descuidado lo persiga hasta la iglesia. Por esa razón, con una lógica que es francamente incuestionable, de manera retórica el apóstol Pablo pregunta, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si no puede cuidar a su esposa, ni puede cuidar a sus hijos, ¿cómo va a cuidar a la iglesia de Dios? La respuesta es obvia, no lo puede hacer. Ahora, permítame hacer una aclaración. Gobernar diligentemente su casa como un requisito para el ministerio no significa, mayúsculas, no significa que los hijos de ese hombre tengan que ser necesariamente cristianos. Y digo esto, mis hermanos, porque tomar esa posición, decir que los hijos del pastor sí o sí tienen que ser cristianos, es tomar el camino de la insensatez teológica. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor nosotros tenemos suficiente evidencia para entender
que el esfuerzo de los padres, por más bueno y piadoso que sea, jamás va a salvar a sus hijos. Es más, ni siquiera depende de ellos mismos. Porque la Escritura dice que no depende del que quiere ni del que corra, sino de Dios, de quien quiera tener misericordia. Así que a lo que apunta este texto, mis hermanos, no es a que los hijos del pastor tengan que ser creyentes. A lo que apunta en realidad es a que los hijos del pastor, mientras estén en el hogar de él y mientras estén bajo su custodia, ellos deben vivir en sujeción a la autoridad de sus padres. Si en esta casa tenemos reglas cristianas, debes conformarte a esas reglas. Pero cuando él salga de casa, esto ya no es responsabilidad de los padres. Ahora, esto también significa que los hijos del pastor no deben ser considerados como niños perfectos en el caso de que sean niños. Es decir, los hijos del pastor no son niños que no desobedezcan. Porque recordemos que los hijos del pastor son exactamente igual que los hijos de cualquier hermano dentro de la iglesia. Nacen en rebelión contra Dios, en enemistad contra Él. Y lo que necesita el hijo del pastor es exactamente lo mismo que necesita el hijo de cualquier hermano al interior de la congregación, que es reconciliarse con Dios por medio del hijo. Eso es lo que ellos necesitan. Pero, y esto es transversal a todos nosotros, pero estamos hablando de los requisitos del pastor. Lo que se espera, mis hermanos, de un hombre piadoso que aspira al ministerio en relación a la desobediencia de uno de sus hijos es que actúe con firmeza, aplicando santa disciplina para corregir la impiedad de sus hijos, que no los deje caminar libremente por la senda de perdición. Si el caso, por ejemplo, es que un pastor tiene a un niño, ya no tan niño, de 12, 13 años, y que ha perdido completamente el control sobre su conducta y que no puede hacer nada para frenar su impiedad, pues lo que se espera, y es evidente, mis hermanos, a la luz de este texto, es que este hombre no pueda ejercer dominio santo al interior de la iglesia de Cristo. Es evidente. Greg Nichols dijo lo siguiente: los jóvenes revoltosos son alborotadores, irrespetuosos y fuera de control. Son insolentes, se comportan como mocosos y avergonzarán y deshonrarán a sus padres en público, no les importará. Sus hijos no deben ser así, no deben ser revoltosos, no deben tener fama de alborotadores, no deben vivir bajo su techo como pecadores despilfarradores, notorios y escandalosos. No deben ser públicamente rebeldes y delincuentes juveniles. Un hombre, escucha esto, un hombre con tales hijos bajo su techo tiene un hogar comprometido y por lo tanto no es irreprensible. ¿Lo ves? Entonces, ¿a qué nos manda o a qué manda el texto? ¿Cuál es la referencia específica del texto? Lo que se demanda de manera específica es que el ministro tiene que gobernar su hogar con amor, tiene que gobernar su hogar con fidelidad, pero también debe perseverar en una disciplina apropiada para tener el orden al interior del hogar. El ministro debe saber actuar de manera preventiva con sus hijos para que no se desvíen por la senda de perdición. Pero si el caso fuera que ellos persistan en caminar por esta senda, bueno, el ministro en su mano también debe tener la vara de la corrección para saber reencarrilar a sus hijos por la buena senda. Eso es lo que se espera de un ministro, que gobierne bien a su casa y tenga a sus hijos en sujeción. Ese es el segundo punto. Pasemos al tercero, hermanos. El tercer punto o la tercera categoría es la irreprensibilidad del ministro en relación con sí mismo. Nuestro texto dice, en el versículo 2 dice que debe ser sobrio, que debe ser prudente, que debe ser decoroso, que no debe ser dado al vino. Noten que estas características hacen referencia a la forma
en la que un hombre actúa y toma decisiones respecto a sí mismo. Es decir, el ministro debe tomar la decisión de no ser un borracho. El ministro debe tomar la decisión de ser un hombre decoroso. Ya veremos lo que significan estas cosas. En primer lugar, veamos lo que significa sobrio y prudente. Esto también podría traducirse como templanza. Sin embargo, en el texto original, la expresión que nosotros tenemos como sobrio o prudente hace referencia a que el ministro no debe estar intoxicado. Y alguno podría pensar que es una referencia al alcohol, pero como veremos en un momento, hay una referencia específica que es no ser dado al vino. Así que, ¿qué significa esta expresión sobrio? En un sentido particular, el texto está indicando que el ministro debe ser un hombre de mente clara. Es decir, el ministro debe estar conectado con la realidad. El ministro debe elegir y ordenar sus prioridades a la luz de su realidad presente, pero también a la luz de sus realidades espirituales y eternas. Bueno, ¿y eso cómo se ve en la práctica, pastor? De la siguiente forma, voy a poner un ejemplo. A un ministro pueda que le guste mucho un deporte, por ejemplo, que le guste mucho salir a montar bicicleta. ¿Eso está mal? No. Le puede gustar de pronto el fútbol, salir a jugar un partido de fútbol o con sus hermanos en la iglesia, ¿está mal? No. Le puede gustar el gimnasio. Bueno, esas cosas no son en sí mismas negativas, pero, mis hermanos, tener una mente clara significa que el ministro jamás permitirá que esos anhelos legítimos terminen por controlarlo y alejar su mente de lo que es verdaderamente importante, el avance del reino de Cristo, el cuidado de su hogar, el cuidado de su vida personal como un creyente y el cuidado del rebaño de Cristo. Si el ministro se ve gobernado por la pasión a un deporte y termina por descuidar las labores que son esenciales de la naturaleza de su llamado, eso que antes era legítimo se volvió ilegítimo para él. Ahora bien, luego el texto dice que el ministro no debe ser dado al vino. Y permítanme aclarar esto. Esto no significa que el ministro tiene una prohibición absoluta a ingerir una bebida alcohólica. Y lo voy a explicar así. En el texto original, la expresión hace referencia a un hombre que permanece cerca al vino. Y la imagen que esto ilustra es la de un hombre que sujeta de forma permanente una botella en su mano. El texto entonces no está prohibiendo que, por ejemplo, el ministro celebrando su aniversario con su esposa la invite a una cena romántica y en medio de la cena romántica le sirvan una copa de vino y él se tome la copa de vino con su esposa. Esa no es la prohibición. Porque alguien podría decir, ¿y si yo estoy en el restaurante y veo al pastor tomarse una copa de vino, ya está descalificado? No. La referencia, mis hermanos, la prohibición explícita que hace el texto es a que el ministro no debe tener ninguna adicción al alcohol y en general a ninguna sustancia psicoactiva. ¿Por qué? Porque un hombre que sea gobernado por una adicción carecerá de tener la sobriedad, la mente clara. Y sin la mente clara, naturalmente no tendrá las capacidades para gobernar su hogar y por lo tanto no podrá cuidar de la iglesia de Cristo. ¿Ven cómo todo está entrelazado, mis hermanos? Luego el texto dice que este ministro, respecto a sí mismo, debe tomar la decisión de ser decoroso. Esto significa que de manera pública él debe siempre verse como un hombre ordenado, que debe actuar con modestia, que debe ser un hombre decente. Esto implica necesariamente que él no tiene que ser un fanfarrón llamativo, que todo el tiempo quiera ser el centro de atención. No. Los ministros tenemos una labor, mis hermanos, y es que cuando alguien se sienta a escuchar la disertación, por muy poquito tiempo nos mire a nosotros. Que de inmediato empiece a escuchar, dirija sus ojos a aquel que murió en una cruz para perdón de pecados.
Y ese es el tercer punto, la irreprensibilidad en cuanto a sí mismo. Vayamos al cuarto punto del sermón. El ministro debe ser irreprensible en su trato con los demás. Nuestro texto en Tito, capítulo 1, versículo 7, dice que el ministro no debe ser soberbio, no debe ser iracundo, no debe ser pendenciero. Noten que estas negativas muestran esencialmente lo siguiente, que ese hombre que es ministro debe estar sujeto a la voluntad de Dios. De esa forma no será ni soberbio, ni pendenciero, ni iracundo. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque el texto inmediatamente, allí en el versículo 7, dice que el ministro debe actuar como administrador de Dios. Es decir, el ministro, mis hermanos, debe tener cero interés en que en la iglesia se establezca su voluntad. Y debe estar 100% interesado en que la iglesia se establezca la voluntad de Dios. Un hombre, mis hermanos, empeñado en establecer su voluntad, es un hombre soberbio, que fácilmente será llevado a la ira, que fácilmente será visto en situaciones de contienda con otras personas. El punto aquí, hermanos, es que en el oficio pastoral no hay cabida para un hombre que se ocupa de sí mismo y descuida la voluntad de Dios. El ministro debe estar enfocado en proclamar la voluntad revelada de Dios a la iglesia de Dios. De allí que Pablo afirme que no debe ser pendenciero, que no debe ser conflictivo. Noten cómo todo esto se está entrelazando y no es excluyente. Hermanos, un hombre que no esté dispuesto a escuchar las recomendaciones o consejos de los demás, por lo general será un hombre presto a la discusión y a pelear con aquellos que se opongan a su voluntad. Esto, mis hermanos, explica en parte lo que es la irreprensibilidad en relación a los demás. Pero luego el texto, para hablar de esta irreprensibilidad en relación a los otros, nos da un carácter positivo. En el carácter positivo, el texto dice que él tiene que ser amable, apacible, hospedador. Tito dice que tiene que ser amoroso, bueno, justo y santo. Si tuviéramos que resumir las ideas que explican estas palabras, debemos decir que el ministro debe caracterizarse por ser un hombre paciente con sus hermanos y aún razonable con lo que espera de ellos. No tenemos que tomar tiempo para explicar lo que significa ser amoroso, lo que significa ser amable, lo que significa ser bueno. Pienso que todos lo entendemos. Pero sí quiero hacer una breve explicación de lo que significa ser hospedador. La expresión hospedador esencialmente nos transmite la idea de alguien que ama a un extraño. El pastor Jeffrey Johnson, comentando sobre esta expresión en el contexto de la iglesia primitiva, escribió lo siguiente: hospedador era una virtud que se expresaba dentro de la iglesia, aunque ciertamente se aplica a la forma en que los cristianos trataban a los extraños. Ser hospitalario tenía que ver con tener el corazón y la casa abierta. Era estar dispuesto a servir a los demás en nuestros hogares de la forma más práctica, ya sea con un plato de comida o dándoles un buen lugar para pasar la noche. Y aquí hemos explicado el cuarto punto, que el ministro debe ser irreprensible en su trato con los demás. Vayamos al quinto punto del sermón. El ministro debe ser irreprensible en relación a las cosas materiales. Nuestro texto dice, tanto en Tito 1 como en Primera de Timoteo 3, que el ministro no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. ¿Esto qué significa? Simple, que el ministro, mis hermanos, debe estar libre del amor al dinero. Un hombre codicioso es un hombre con un apego idolátrico, que no se contenta con lo que el Señor le ha dado, no tiene contentamiento y siempre quiere más y más y más. Bueno, lo que el texto dice es, un hombre así no debe estar en el ministerio. Ahora, esto no significa que los ministros deban hacer un voto de pobreza, porque a lo largo de la historia,
Hemos observado cómo el Señor ha entregado a hombres que eran muy adinerados para que llegaran a servir en el ministerio. Lo que debe pasar con ese hombre es que después de indagar sobre el origen de sus recursos se determine que los consiguió de forma lícita delante de Dios y delante de los hombres. Ahora, este punto es muy importante, creo yo, mis hermanos, en general en toda la historia, pero particularmente viendo las cosas que ocurren en los días que corren. Creo que es muy importante porque no es un secreto que los ministros tienen influencia sobre las finanzas de la iglesia. Si hablamos de un hombre codicioso que administra los recursos de la iglesia, lo que va a pasar es que ese hombre terminará usando esos recursos para su propio bienestar, para su propio deleite, descuidando los deberes de sostenimiento de la iglesia local. Y en el peor de los casos, lo que va a pasar es que va a terminar usando esos recursos para terminar por satisfacer sus placeres pecaminosos. Vamos al sexto punto. El ministro debe ser irreprensible en su madurez cristiana. Nuestro texto dice en el versículo 6 lo siguiente: que no sea un neófito. Niños, eso significa nuevo. Que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. En otras palabras, un pastor no debe ser un recién convertido. Pero yo quiero que noten algo. Nuestro texto no establece una medida de tiempo entre que un hombre se convierta para que pueda después ser ordenado como pastor. No nos dice que tiene que pasar 1 año, 2 años, 10 años, 20 años o 30 años. Esa medida específica no está puesta allí. Pero a la luz de todo el contexto y de lo que hemos leído, nosotros podemos afirmar o inferir de esta demanda que el ministro debió haber transitado en los caminos de la fe durante un periodo de tiempo lo suficientemente amplio como para que haya manifestado y experimentado en su propia vida la gracia de Dios en los tiempos de prueba. Y digo esto porque es en los tiempos de prueba y de aflicción donde se puede ver con mucha facilidad lo que realmente hay en el corazón de un hombre. Es en el momento de la presión económica donde no hay de dónde sacar, donde se tiene un hijo enfermo o uno mismo está enfermo. Es en medio de estos momentos en donde realmente manifestamos quiénes somos y en quién hemos puesto nuestra confianza. Bueno, el ministro tiene que haber estado en los caminos de la fe el suficiente tiempo como para que haya experimentado esta gracia sustentadora en su vida. Y generalmente esto va a implicar varios años. Ahora, en esos periodos de aflicción, más bien en ese periodo que ocurre desde que se convierta hasta que es ordenado, repito, él tiene que haber experimentado la gracia sustentadora de Dios. Pero en ese periodo de tiempo también tuvo que despertar un corazón compasivo en relación a sus hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque los hermanos en la fe también están experimentando dolor, prueba y aflicción como él. Y recuerdan que una de las características esenciales de la confirmación interna es el amor por las ovejas de Cristo. ¿En dónde se gesta ese amor? Pues en ese periodo que transcurre desde que nació de nuevo hasta el momento en que es ordenado. Él no debe empezar a amar a las ovejas cuando es ordenado. Él ya viene enamoradísimo de la iglesia de Cristo. Y esto nos lleva al séptimo punto de mi sermón. El ministro debe ser irreprensible en su reputación entre los no creyentes. Nuestro texto dice en el versículo 7: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, de los incrédulos, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Voy a decir lo que esto no significa. Esto no significa que los incrédulos deban amar al pastor. Y diga, mira, yo no creo en nada de lo que él predica. Es más, yo aborrezco el Señor al que él ama, pero a ese hombre yo lo amo mucho. No, es más, si el ministro
es fiel en predicar el mensaje de salvación y es fiel en explicar lo que pasará con aquellos que viven y mueren en rebelión contra el Señor a quien Él ama, lo más natural es que el mundo va a actuar en oposición contra Él. Lo va a aborrecer. Pero lo que este texto expresa es que cuando esas acusaciones se levanten contra el ministro, dichas acusaciones, después de una investigación justa, deberían quedar sin fundamento. El mundo en pleno, todos los incrédulos del mundo podrían ponerse de acuerdo y acusar a un pastor de que es un malhechor. Pero la acusación del mundo en pleno contra ese pastor debería no sustentarse si es que este hombre ha conformado su vida a los requisitos de irreprensibilidad que se han expuesto en esta mañana. Quiero pedirles, hermanos, que en sus Biblias vayan a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Y quiero pedirles que todos lo hagan, hermanos, y no pierdan el texto, ténganlo allí. Primera de Pedro 2, 12. ¿Estamos allí, hermanos? Amén. Leamos la palabra del Señor. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre ¿quiénes? Los gentiles, incrédulos. Dice, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, ¿lo ven? O sea, debemos contar con esto. Dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Este texto, hermanos, explica muy bien lo que significa ser irreprensible entre los no creyentes. Voy a tratar de parafrasear lo que Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ha escrito en este texto. Él básicamente está diciendo lo siguiente: tengan vidas santas. Vivan santamente de forma intencional entre los no creyentes. No importa si ellos los acusan de ser malhechores. Al final ellos tendrán que enmudecer y Cristo entonces será glorificado en medio de todos. ¿Por qué? Porque en ustedes debe hallarse una práctica de coherencia entre lo que dicen y entre lo que hacen. El ministro, hermanos amados, debe ser un hombre coherente. Debe vivir a la altura del sermón que ha predicado. Y eso es todo lo que tenía por decir respecto a este texto. Las 7 características de la irreprensibilidad. Permítanme en los minutos que quedan, mis hermanos, hacer una aplicación de este sermón a la iglesia. Presten mucha atención. La gran mayoría de nosotros, y yo espero que sea así, a estas alturas del sermón podrían decir, pastor, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Me parece bien que los ministros tengan que ser como se han descrito en este texto. Irreprensibles, marido de una sola mujer, gobernando su hogar, no codiciosos. Me parece muy bien. Hermanos, si estamos de acuerdo todos en eso, amén. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Vean que esto no tenemos que innovar. Bueno, esto es lo que enseña la palabra del Señor. Sin embargo, el texto que yo utilicé de Primera de Pedro, capítulo 2, ¿lo recuerdan? Que lo utilicé para explicar que el ministro debe ser irreprensible en su relación entre los no cristianos, es un texto general que es dado a toda la iglesia. En otras palabras, hermanos amados, no solamente los pastores tenemos la obligación de dar buen testimonio entre los gentiles. Esa es una obligación de todos nosotros, todos mis hermanos. Todos debemos vivir santamente para la gloria de Dios. Pero permítanme ir un punto más allá. A lo largo de la exposición de este sermón, hemos entendido que el ministro debe ser irreprensible en cuanto a las mujeres, irreprensible en su hogar, irreprensible consigo mismo, irreprensible en su trato o relacionamiento con los demás, irreprensible en cuanto a las cosas materiales y por último, irreprensible entre los no creyentes. Yo hago una pregunta retórica. ¿Alguien podría levantar la mano acá? Y por favor no la levanten, solo respóndanse en su corazón. ¿Alguien podría levantar la mano acá y decir,
Pastor, me parece muy bien que la Biblia exija eso de los pastores, pero yo estoy exento de ello. Varones que me escuchan, ¿alguno de ustedes podría decir que no fue llamado a ser irreprensible en su relación con las mujeres? Hermanas que me escuchan, ¿alguna de ustedes podría decir que no debe ser irreprensible en su decoro, en su modestia cristiana, en la forma en la que visten? Hermanos amados, de la Iglesia Bautista Reformada Decisión Jesús, este sermón debe cumplir un propósito doble entre nosotros. En primer lugar, informar a la Iglesia de Cristo en relación a lo que las Escrituras dicen que Dios requiere de un ministro. Pero en segundo lugar, y esto es la confirmación externa, recuerden que venimos de una serie de sermones y lo que hemos visto hoy es la confirmación externa. Esto que hemos visto hoy es lo que ustedes deben ver en aquellos que son sus pastores y aspiran a ser sus pastores. No son sus percepciones. No es si a usted le gusta el tono de voz del hermano para que sea o no pastor, no. Es a la luz, mis hermanos, de esto que acabamos de leer y que se ha expuesto en esta mañana, que la iglesia debe identificar a sus pastores. Ese es el primer propósito. Pero el segundo propósito, mis hermanos, también es informarnos que aquí todos los presentes fuimos llamados a conformar nuestras vidas a la luz de estos requerimientos. Todos fuimos llamados a vivir santamente delante de nuestro Señor. Es cierto. De acuerdo al contexto, estos requerimientos se aplican de forma específica a los ministros. A ellos se les debe evaluar y observar con mayor intensidad a la luz de estas listas. Pero mis hermanos, ciertamente todas estas cosas deben ser una verdad presente en la vida de cada verdadero cristiano. Tú debes esforzarte por vivir a la altura de la palabra de Dios, para que cuando el mundo hable de ti, no tenga reproche alguno contra tu conducta y seas hallado como un hombre coherente entre lo que dices ser y entre cómo actúas. Que cuando el mundo mire a un ministro diga, mira, yo no comulgo con la fe de ese hombre, pero es indudable que no hay mejor esposo que ese señor. No hay mejor papá que ese hombre. Qué hombre tan amoroso con su esposa. Qué hombre tan consagrado a formar a sus hijos. Iglesia amada, esa misma verdad debe ser transversal a todos nosotros. Cada miembro de la iglesia, cada creyente fue llamado a caminar por la senda de la irreprensibilidad. Que el Señor bendiga su palabra y nos haga transitar por esa senda para la gloria y la alabanza de su nombre. Amén. Amén. Antes de orar, hermanos, permítanme hacer un pequeño comentario. Quizá alguno notó que expuse todo excepto algo. No hicimos una sola referencia a aquel punto que aparece en 1 Timoteo 3:2 que dice que el ministro debe ser apto para enseñar. Este requerimiento se expondrá, si el Señor así lo permite, en un sermón, porque es un concepto muy rico, muy amplio, que vale la pena abordar en una enseñanza completa. Vamos a orar, hermanos.